Hoy es domingo, para los que no lo saben, es un domingo muy especial porque es el domingo de Pentecostés. Se celebra el domingo de Pentecostés. Y yo sé que cuando escuchan Pentecostés, les suena a una denominación, les suena a escándalo, les puede sonar a fiesta judía, y es fiesta judía exactamente, es la fiesta judía de Pentecostés, pero a nosotros, el pueblo de Dios, nos es muy relevante porque fue exactamente en una fiesta de Pentecostés que Dios cumplió la promesa que Jesús había advertido a sus discípulos que habían de conseguir, que habrían de tener. Y esa promesa fue la venida y el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora quiero leer unos pasajes bíblicos y voy a comenzar leyendo Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. Y el contexto es cuando Jesús resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Les dio una instrucción en la ascensión. Antes de ascender Jesús al cielo, les dejó una instrucción, y esta es esa instrucción. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Checa esto, no lo olvides, el regalo que les prometió. Qué padre que Jesús les está advirtiendo que van a recibir un regalo. ¿A quienes no nos gusta recibir un regalo? Y más cuando viene de la persona más importante en tu vida. Y en este caso Jesús les dice: van a recibir un regalo, es una promesa, pero no se vayan de Jerusalén. Y les dice así: Juan bautizaba, refiriéndose a Juan el Bautista, con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esa era la promesa que les estaba diciendo aquí: el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta y cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Que ahora vamos a aclarar en unos minutos siguientes. En el versículo 8 de Hechos 1: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les dice Jesús, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces esta promesa del Espíritu Santo les daría poder, arrancaría de sus corazones la intimidación, arrancaría de sus corazones el temor, quitaría de sus corazones la vergüenza de hablar de Jesús, y les daría una capacitación sobrenatural que no aprenderían en un instituto bíblico, que no aprenderían en un discipulado, aunque estas cosas son válidas y son extraordinarias, pero era algo sobrenatural. Era el regalo mismo de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viniendo milagrosamente sobre ellos y dándoles un bautismo, un chapuzón de poder, con el propósito de que fueran y se convirtieran en una referencia y en consoladores de personas que estaban atribuladas y que necesitaban salvación. Esa es la meta del bautismo del Espíritu Santo. Nadie nos podemos convertir en testigos fieles de Jesús si no estamos bautizados en Espíritu Santo. Ahora quiero aclarar algo: no es lo mismo recibir el sello del Espíritu Santo que la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. En Primera a los Corintios vamos a encontrar, en Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13, dice así: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y oye bien aquí:
y todos compartimos el mismo espíritu. Eso de que todos compartimos el mismo espíritu se refiere este pasaje en la Biblia a que en ese día, ¿recuerdas cuando entregaste tu vida a Cristo? ¿Recuerdas cuando alguien te dijo que Jesús perdonaba tus pecados? ¿Recuerdas el día que te dijeron que había esperanza para tu porvenir? Que todos los pecados y esa conciencia sucia y ese temor de que Dios se acercara a ti, y a la vez ese anhelo de quererte acercar a Dios, pero ¿cómo me acerco a Dios si Dios me conoce y sabe cómo soy? Pero alguien nos dio el evangelio y alguien nos dijo: es que Jesús te perdona. Es que Jesús dijo en su palabra: el que viene a mí, yo no lo corro, yo no lo desecho, yo no lo echo fuera. Entonces alguien nos habló de Jesús, entendimos que Jesús perdona pecados y entró una fe en nuestro corazón y dijimos: está bien, yo entrego mi vida a Cristo, yo pido perdón por mis pecados, yo creo que Jesús salva. En ese momento, en todas las épocas, cualquiera que recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos el sello del Espíritu Santo. Pasamos de muerte a vida espiritualmente. Es verdad, en ese momento no entendemos mucho acerca de lo que está pasando, pero sí sabemos que hemos sido perdonados. Sí sabemos que Jesús nos ama, murió en la cruz por nosotros, y eso hace que nosotros recibamos el sello del Espíritu Santo. Pero no me refiero, y los minutos que voy a hablar, no hablo de ese sello del Espíritu Santo al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hablo de una experiencia siguiente. Yo le llamo la experiencia siguiente en nuestras vidas. Lo que sigue, darle continuidad. Hay mucha gente que se queda, recibe a Cristo en su corazón, sus pecados son perdonados, son salvos, pero no hay hambre en sus corazones por más de Dios. Y se pierden en encontrar tesoros que están reservados para sus vidas. Se pierden entrar a un lugar espiritual donde reciben herramientas, capacitación, poder, fuego en su corazón que alimenta sus vidas, que los convierte en gente valiente y en un recurso para gente que está pasándola mal. Entonces, cuando vamos a Hechos capítulo 2, recordaremos entonces que Jesús prometió y les dijo: quédense en Jerusalén y van a recibir la promesa. Entonces, cuando obedecen quedarse en Jerusalén, se quedaron unos días en el cuarto alto, en el aposento alto que se le llama comúnmente, y pasaron días orando. Había como 120 ahí, entre mujeres y hombres, orando, buscando la presencia de Dios. Y esto sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, como un día como hoy, que son 50 días después de la Pascua, 50 días después de que Jesús resucitó, entonces se cumple el día de Pentecostés, que justamente hoy es día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes juntos en ese aposento alto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto parece una película. Fue algo milagroso, extraordinario, sobrenatural. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el efecto de ese viento y de ese fuego que recibieron? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa que Jesús les advirtió. Recibieron el regalo. ¿Cuál es el regalo? La llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el mismo Espíritu que recibieron los inspiraba para que hablasen. Entonces recibieron una experiencia increíble. ¿Y qué sucede ese día? Mucha gente que venía de otros países, de otras ciudades,
que hablaban otros idiomas, comienzan a escuchar que están hablando las maravillas de Dios en sus idiomas, en sus dialectos, en sus lenguas, y la gente se queda sorprendida y dicen: ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces se levanta el apóstol Pedro con los demás apóstoles y les dice: esto es lo que dijo el profeta Joel muchos cientos de años antes, que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y entonces lo que les comienza a predicar, no tengo tiempo para hablar con detalle, lo encuentras en Hechos 2. Y la palabra enseña que se convirtieron a Cristo Jesús, le entregaron sus vidas a Cristo Jesús, recibieron perdón de pecados. 3,000 de una predicación se convirtieron 3,000 y nace la iglesia cristiana en Jerusalén con 3,000 en una predicación. ¿Qué sucede entonces? Acuérdate que Pentecostés es la fiesta de los judíos donde traen los primeros frutos a Dios, y por eso Dios escogió que el día de Pentecostés los primeros frutos de convertidos fueran en ese día cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Y de esos 3,000 venimos todos los demás que hemos recibido la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Ahora, no solamente sucedió ese día de Pentecostés, también en una ciudad llamada Samaria se derramó el Señor. En Hechos capítulo 8 versículo 14 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recibieron la salvación en Cristo Jesús, creyeron en Jesús como Señor y Salvador, recibieron el sello del Espíritu Santo, ya tenían el sello del Espíritu Santo, porque está escrito: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces ya tenían el sello del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 15 que Pedro y Juan vinieron y oraron por ellos, por los de Samaria, para que recibiesen el Espíritu Santo, la experiencia igual del bautismo del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ya eran salvos, ya tenían el sello del Espíritu, pero Pedro y Juan vieron necesario que cada discípulo tuviera la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que tuvieran un fresco Pentecostés, que tuvieran la experiencia necesaria de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces dice el 17 que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y un hombre llamado Ananías, estoy en Hechos 9:17, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que Pablo ya había recibido salvación, ya había dicho: ¿quién eres, Señor? Ya le había rendido su vida, ya le había dicho: ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ya tenía el sello del Espíritu Santo, pero no había recibido el poder del Espíritu Santo que lo capacitaría para ser testigo y llenar todo el mundo conocido de esa época de Cristo. Tanto que decían: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? En este tiempo la única esperanza del mundo somos la iglesia, no son los gobiernos. Pero si somos cristianos pasivos, si somos de aquellos que hasta estamos pensando en esta época, yo ya escuché a 2, 3 por ahí y algunos pastores en otros países que ya abrieron las iglesias, se están encontrando que muchos dicen: estaba muy padre la iglesia en línea, ¿para qué vamos a la iglesia?
Aquí podemos quedarnos viéndose el culto en la sala de la casa. ¿Para qué vamos? Mandamos una ofrenda a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, podemos cantar aquí en la sala de nuestras casas, pero no entienden estas personas que nos necesitamos congregar, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna en congregarnos. Ahora estamos en una contingencia, pero no siempre se va a quedar así el tema. Pero la gente que es pasiva, que solo se queda con la experiencia de Jesús como Salvador, no tienen hambre por más de Dios, nunca recibirán un bautismo fresco del Espíritu Santo. Y necesitamos como nunca recibir cada familia, cada hogar, la experiencia de un nuevo Pentecostés, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos dé poder. Por eso dice: seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego, ese fuego que purifica los corazones, ese fuego que levanta nuestros corazones. Recordarán que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio. Lo que Pablo le está diciendo, en otras palabras, es: ten un nuevo Pentecostés. Ese fuego, ese bautismo del Espíritu que recibiste cuando los ancianos impusimos las manos sobre ti, ese poder que te levantó, que te llevó a servir al Señor, al ministerio. He recibido noticias que tienes un espíritu de cobardía en tu corazón. Necesitas el fuego de Dios para que se purifique esa tendencia a la cobardía, al temor en tu corazón. ¿Por qué la gente teme? ¿Por qué la gente se acobarda en sus corazones? Porque hay mucha gente que no habla de Cristo. A sus vecinos les da vergüenza porque no tienen fuego en su corazón, porque solamente son salvos pasivos, pero no son gente salvos con la experiencia de un nuevo Pentecostés, la experiencia que cambia sus vidas, que les saca el temor, que les da denuedo, que les da autoridad en sus vidas, que desata los dones del Espíritu Santo en sus vidas para poder servir a otros con más amor y eficacia. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, estoy hablando de 30 años atrás. Yo crecí en una iglesia donde me enseñaron la palabra de Dios, donde me enseñaron desde niño a memorizar la Biblia. Valoré la palabra de Dios, valoré la iglesia local, valoré a mis hermanos. Pero había algo hasta los 19 años en mi interior que solamente me dejaba en una actitud de ir a la iglesia. Yo tenía deseos de más, no sabía cómo encontrarlo. Crecí en una iglesia con la doctrina cesacionista. Esto quiere decir que te enseñan que con que recibas el sello del Espíritu Santo ya lo recibes todo, y no es verdad. Necesitamos el fuego y la llenura del Espíritu Santo, la experiencia que sigue. Y si no lo tenemos, vamos a ser gente pasiva, vamos a ser gente miedosa toda la vida. Vamos a terminar viviendo salvos pero con ataduras, salvos pero practicando el pecado, salvos pero gente rara, atados a muchas cosas. Recuerdo muy bien cuando tenía esos 19 años. Tuve la experiencia de ser bautizado en Espíritu Santo. Alguien impuso las manos sobre mí. Caí al piso involuntariamente, comencé a llorar, comencé a reconocer mis pecados, pero comencé a confesar mis pecados, comencé a tener la experiencia del perdón de Dios, del amor de Dios. Era como un río de fuego en mi interior. Mi cuerpo temblaba, pero mi corazón latía y se enamoraba en ese momento de Jesús. Cuando yo me levanté de ahí a los 19 años, escucha muy bien, comenzó un proceso descarado, un proceso no discreto, un proceso descarado, que comencé a amar más a Jesús, comencé a amar más la Escritura, comencé a entender más la palabra de Dios. Tenía ganas de servir a Dios, tenía ganas de ser colaborador de Dios, me daban ganas de decirles a otros que Jesús es el Señor y Salvador. Oraba por la gente. No fui al instituto bíblico, se despertó un fuego en mi corazón. Y yo sé que ahora que estoy hablando mi experiencia, muchos están diciendo: Alejandro, yo sé de
de qué hablas, yo lo he recibido. Pues esa experiencia debemos recibirla una vez, otra vez, y ser llenos constantemente del Espíritu Santo, tener experiencias de Pentecostés permanentes, buscar esas experiencias. Y eso es lo que cambia nuestras vidas. En otras ocasiones les he contado muchas veces mi testimonio. Yo era un chico acomplejado terriblemente. Tenía unos temores en mi corazón de relacionarme con la gente. Era imposible pensar que yo pudiera hablar públicamente. Había ataduras, tenía pensamientos de derrota permanentemente. Siempre creí que mi vida era un desperdicio, que mi vida había sido un error. Siempre que supe que mi madre en su momento me quiso abortar, hasta llegaba yo a pensar: ¿por qué no me abortó? ¿Por qué tengo que vivir esta vida? Porque vivía atado a temores. Pero cuando recibí mi Pentecostés, cuando recibí la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, descaradamente algo se revolucionó en mi interior. Y eso es lo que quiere Dios, revolucionar nuestras vidas. Cuando vamos también a Hechos capítulo 10 versículo 44, dice así. Es otra experiencia que vemos en la Biblia. Mientras el apóstol Pedro estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje de salvación. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los que no eran judíos, sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a ellos para que sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Noten muy bien, el apóstol Pedro está diciendo: nadie puede impedir que esto los bauticen en agua. Ellos recibieron el Pentecostés igual que nosotros en el capítulo 2 de Hechos. Entonces vamos viendo en el libro de Hechos más experiencias sobre más personas, sobre más creyentes, sobre más discípulos del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando llegamos ahí mismo al capítulo 11 versículo 15, Pedro les da un reporte a los otros apóstoles de lo que vivió en el capítulo anterior. Y noten muy bien, Pedro dice en el 11:15: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Está hablando de una experiencia paralela de Hechos 2. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y noten bien lo que dice Pedro en su reporte. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ellos recibieron también en Cesarea, en esa ciudad, el bautismo en el Espíritu Santo. Luego vamos a encontrar también que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, en un viaje misionero en la ciudad de Éfeso, les pregunta a los discípulos en el versículo 2: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Nota muy bien otra vez la diferencia entre creer y recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús, recibimos el sello del Espíritu Santo, pero la experiencia necesaria es el bautismo en el Espíritu Santo. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron: el bautismo de Juan, o sea, el de agua. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, oye bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos,
Como a él le hicieron, ahora él estaba haciendo. Cuando les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Otra vez el libro de Hechos hablándonos de la importancia de un nuevo Pentecostés. Y avanzo y termino. Podemos entonces argumentar el mismo fenómeno, que el mismo fenómeno ocurrió muchas veces en la palabra de Dios en Hechos. Termino con esto. En Hechos 4, versículos 7 al 9 dice: hicieron entrar a los discípulos. Cuando estaban predicando el evangelio, los agarraron las autoridades, les dijeron: cierren la boca, no estén predicando a Jesús. Y les trajeron los gobernantes. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Porque habían traído y provocado un milagro, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿En dónde quiero detenerme? El versículo 8. Vienen, les están cuestionando por qué habían sanado un paralítico. Imagínate, vaya historia. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, sí, estoy hablando del mismo Pedro que unas semanas atrás, que un par de meses atrás había negado a Jesús. Estoy hablando del mismo Pedro. Estoy hablando del mismo Pedro que semanas antes predicó cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000. Esto quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo cambia dramáticamente tu vida y te conecta en el propósito de Dios y te convierte en un recurso de bendición para los demás. Tú no naciste y tu familia no está para estarte entreteniendo ahorita en la pandemia con pleitos y sombrerazos. Tú no naciste para estar distraído. Tú no recibiste el Espíritu Santo solamente para ser salvo y esperar atado, temeroso, inconstante a ver qué día Dios te lleva al cielo sabiendo que tienes salvación por creer en Él. No. Tú necesitas un nuevo Pentecostés. Hoy es domingo de Pentecostés y aquí vimos que este hombre Pedro, otra vez lleno del Espíritu Santo, se confrontó a los gobernantes y a los ancianos. No se intimidó. Y te acuerdas que una mujer dijo: se me hace que tú eres uno de ellos, unas semanas antes. Porque yo no sé de qué me hablas. Si tú hablas como un poquito como ellos, tú andabas con Jesús. No, yo no sé quién es Jesús. Ese cobarde ahora se convirtió en un valiente que hasta podía confrontar a los gobernantes cuando le llamaron a cuentas preguntándole con qué autoridad predicaba. No, amados, escúchenme bien, familia Conquistando Fronteras. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, solamente seremos una iglesia club, solamente seremos un lugar moral donde la gente viene y se lo pasa bien, y Dios no nos llamó a eso. Necesitamos la experiencia día a día de ser llenos del Espíritu Santo, de avivar el fuego de Dios en nuestro corazón. En Hechos 4:31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, óyelo bien, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia predicaban con valentía la palabra de Dios. Solamente los que no están llenos del Espíritu Santo permanecen cobardes. El Espíritu Santo nos llena y nos hace valientes para predicar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13 versículo 9 dice: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo otra vez. No solamente la experiencia de Hechos 9, ahora lo vemos en Hechos 13, otra vez lleno del Espíritu Santo. Se le confrontó a un hechicero, lo miró a los ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Y recordarán lo que dijo a este brujo que se llamaba Elimas. Dice: te vas a quedar ciego. Y el brujo se quedó ciego.
Él confrontó porque ese brujo engañaba con sus hechicerías y artes mágicas a toda una región. Y Pablo llegó el momento en que dijo: estoy harto que impida que se conviertan, porque había un gobernante que se quería convertir, Sergio Paulo, el procónsul. Pero este brujo buscaba cómo decirles: eso no es verdad, eso no es verdad. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, confrontó el espíritu de brujería. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Muchos en sus hogares ni se dan cuenta en estos días que están bajo una opresión de brujería. ¿A poco crees que esos pleitos que tienes con tu esposo y con tu esposa son normales? ¿A poco crees que esas confrontaciones que tienes con tus hijos y desacuerdos son normales? Son ambientes de brujería. Y si no estás llenos del Espíritu Santo, no podrás en oración reventar y ahuyentar y limpiar el ambiente de tu casa. Por eso necesitamos un nuevo Pentecostés, iglesia. Por eso necesitamos pedir que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Quiero orar en este momento. Ponte en pie ahí en tu casa, ponte en pie, alza tus manos conmigo y vamos a orar juntos que el Espíritu Santo se derrame otra vez en nuestras vidas. Y mientras estoy orando, algunos de ustedes van a recibir la experiencia de comenzar a hablar un lenguaje que no es español. Vas a sentir que sale un lenguaje como lenguas de tu vida, de tu boca. No vas a entender lo que estás hablando, pero eso te lo inspira el Espíritu de Dios. Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Si no las hablas, no quiere decir que no eres lleno, pero en gran porcentaje, en mi experiencia pastoreando 30 años, la mayoría de los que reciben el bautismo en el Espíritu Santo hablan en lenguas, o hay unos que no, pero tú en esta hora lo quieres. Si de veras lo quieres y lo anhelas, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Padre, gracias por Cristo Jesús. Ahora oramos que nos des una nueva unción. Pedimos un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Pedimos que vengas sobre nosotros, que nos hagas una iglesia que cumpla la misión. Quita todo pretexto, quita toda comodidad, quita todo aquello que impide que nosotros nos convirtamos en lo que tú nos llamaste a hacer, un recurso para dar palabras al cansado. Que nosotros podamos entender el poder de la misión, que podamos entender que el mundo, Señor, está doliendo. Ir nosotros al desvalido, comunicar tu evangelio, sanar enfermos, reprender brujerías, limpiar ambientes con el poder de tu Espíritu Santo. Bautízanos ahora en este domingo de Pentecostés. Pedimos, Señor, que nos des una fresca unción. Oh, en el nombre de Jesús, llénanos. Oh, riacatalabaceta, riabacandro, catalabacetara. Llénanos con tu Espíritu Santo. Recibe ahí en tu casa, recibe ahí en tu sala. No tengas ningún miedo. Vas a comenzar a hablar en otras lenguas quizás. Lo más importante es que te centres en Jesús, que entiendas que Él quiere darte valentía, que Él quiere bautizarte con fuego. Las tristezas se van a ir. Esas ataduras y esos pensamientos de suicidio están saliendo ahora de tu mente y de tu casa. Esos ambientes y esas brujerías que hacen que estés tenso, que estés pensando en divorcio, que estés pensando en golpear, esas ataduras que te llevan a la inmoralidad sexual. Todo eso, el fuego de Dios, el bautismo del Espíritu Santo ahora lo está quemando. Pídele: lléname con tu Espíritu, lléname otra vez con tu Espíritu, bautízame con un nuevo Pentecostés en el nombre de Jesús. Pídeselo ahí, pídeselo ahí. Tómense de las manos en casa. Pidan que su hogar sea lleno del Espíritu Santo. Pidan que un bautismo de fuego se derrame sobre sus vidas. Vamos, iglesia, pídanlo ahí, pídalo donde están, pídelo al Señor. Más aún, el Espíritu de Dios está derramando en tu vida. No lo detengas. No solamente cuando termine yo de predicar, ahí termina todo. Hoy en la tarde hasta la noche y durante días te va a estar visitando el Espíritu Santo a tu corazón. Vas a sentir un nuevo ánimo para la palabra. Vas a entender con más claridad la Biblia. Va a entrar un enamoramiento por Jesús. Va a entrar un deseo por arrancar la mediocridad
habilidad para servir a Dios, se va a levantar un deseo de predicar el evangelio. Esa es la evidencia de un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Recíbelo ahora. Si estás hablando en lenguas, sigue hablando en lenguas, sigue hablando en lenguas. Recíbelo ahora. Jesús te está llenando con su presencia. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Recibimos esta fresca unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Avívanos, aviva el fuego en mi corazón, aviva el fuego en Conquistando Fronteras. No queremos ser una iglesia mediocre, una iglesia pasiva. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Quema todo lo que impide que te amemos y te sirvamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.